Aunque estos descubrimientos suenen a ciencia ficción, no lo son, son muy reales. Y debido a que son tan reales tenemos que hacer espacio para ellos en la historia de nuestro pasado. Nuevas técnicas de fechado están revelando pistas inéditas sobre el misterioso pasado, y también revelan una nueva clase de objetos arqueológicos que nunca antes habíamos visto. Son los llamados objetos fuera de lugar. Hablaremos de ellos. ¿Qué son y qué implicancia tienen? También qué nos dicen sobre nuestro pasado. La idea es que cuando estudiamos la Tierra, cuanto más profundo vamos en la corteza terrestre, más antiguas son las capas que encontramos. Tiene todo el sentido del mundo. Las capas más nuevas están sobre las más viejas. Y la razón por la que esto es importante, es que los científicos usan este principio para poder determinar la edad de los objetos hallados en ese lugar. Cuando encuentran un objeto en lo profundo de la Tierra en una capa de carbón, por ejemplo, sacan una conclusión. Se piensa que ese objeto tuvo que estar en ese lugar cuando se desarrolló o se formó este carbón. En el caso específico del carbón, eso significa que hace cientos de miles de años. Y esto es muy importante. En el siglo XVIII y XIX la tecnología nos llevó a un punto en el que por fin podíamos perforar la Tierra. Y fue en esas perforaciones, en las vetas de carbón en las Carolinas y Virginia en Estados Unidos, así como en Rusia y otras partes del mundo, cuando de pronto los científicos comenzaron a descubrir objetos que simplemente no deberían haber existido en esas vetas de carbón. Y se los llama objetos fuera de lugar porque no coinciden con la línea de tiempo tradicional de lo que debería haber estado pasando en esa capa de tierra en ese entonces. Quisiera compartir con ustedes solo una pequeña muestra de estos objetos, porque hay miles de objetos fuera de tiempo que comienzan a contarnos una historia, así que veamos algunos ejemplos de objetos fuera de su lugar descubiertos. El primero del que quiero hablar es realmente increíble. Es la llamada máquina de Antikythera. Fue descubierta por buzos frente a la costa de Creta, en 1901. Los buzos estaban buscando otros tipos de objetos y hallaron un conglomerado incrustado de algo que nunca antes habían visto. Recuerden esto, sucedió en 1901, casi al final del siglo antepasado y no el siglo pasado. Y cuando llevaron el objeto a la superficie, vieron incrustado entre las conchas y el sedimento una serie de engranajes. Engranajes muy sofisticados como nunca antes se habían visto, así que tomaron este objeto y lo conservaron. No podían explicarlo, y no fue, sino hasta que los rayos X se hicieron un poco más sofisticados y pudieron penetrar el sedimento, cuando lograron revelar algo en su interior, sofisticados engranajes variables que se entrelazan de una forma tal que el mundo nunca antes había visto. Lo más interesante es que el objeto fue fechado en el año 80 a.C., o sea que tiene más de unos 2000 años de antigüedad, así que la pregunta es, hace más de 2000 años ¿quién tenía la tecnología para crear este tipo de engranaje? Y segundo, ¿quién tenía la tecnología para usar ese tipo de mecanismo en un dispositivo astronómico, que se cree podía calcular los movimientos de las estrellas y de los planetas de una forma que apenas hemos desarrollado recientemente en el siglo XX? Este es un excelente ejemplo de un objeto fuera de lugar, pero hay otros. Ahora vamos a ir del más reciente hacia atrás en el tiempo geológico para darles una idea de lo que enfrentan los científicos. Porque no olviden que la ciencia de la corriente principal nos dice que, en la pirámide del pensamiento, la civilización apenas tiene 5000 años de antigüedad. Ese es el problema cuando comenzamos a hallar objetos como estos. Lo que ven en su pantalla es una figura humana de arcilla llamada Nampa, hallada en Idaho, Estados Unidos. Fue descubierta al perforar un pozo de agua a unos 100 metros de profundidad. Y esos 100 metros de profundidad llevaron al taladro a estratos geológicos, de lo que llamamos Pleistoceno. Estamos en la era del Pleistoceno hace unos 1.2 millones de años. Para que tengan una idea, los humanos apenas surgieron en la Tierra hace 200.000 años supuestamente, y es lo que se afirma, así que la pregunta es, ¿qué es esta figura de arcilla de un tamaño un poco mayor de una moneda? ¿Qué hace esa figura en un estrato del Pleistoceno fechado hace 1.2 millones de años? Los científicos no pueden responderlo. Por eso es catalogado como un objeto fuera de lugar. Y ahora vamos a ir un poco más atrás. Y se trata de un objeto particularmente fascinante. Fue hallado en el norte de Rusia, Levivsk. Si observan atentamente verán que es un pedazo de roca que se parece a un microchip. Es un microchip que no debería estar donde estaba, porque la roca pertenece a un período aún más antiguo de nuestra historia geológica, viene del período pérmico, entre 225 y 250 millones de años atrás. Y esto no puede simularse porque el circuito está incrustado en el estrato, y ese estrato se creó entre 225 y 250 millones de años.
¿Cómo pasó esto? ¿Qué nos dice esto de nuestro pasado? Uno de los mayores misterios en los que se encuentran los científicos en la actualidad. Pero esto va más allá. Fue en Nuevo México en el año 1987, cuando un investigador halló lo que ven ahora en su pantalla, y es exactamente lo que parece, una huella humana. No es una huella humana cualquiera, es la de un perfecto y formado ser humano. El problema es que esta huella también se encontró en un estrato del Pérmico, de hace unos 290 millones de años. Pero si los humanos aparecieron supuestamente apenas hace 200.000 años, ¿qué hace entonces una pisada humana en un estrato de hace 290 millones de años? En el período Ordovícico, un grupo de científicos descubrió lo que están viendo ahora. Es un martillo de hierro con un mango de madera encontrado específicamente en London, Texas, fue hallado en 1936. Tampoco puede ser simulado. El mango está incrustado por completo en el estrato y la madera de este mango, de hecho quedó carbonizada, así que, el mango es totalmente de carbón. ¿Cómo llegó este martillo a un estrato de unos 140 millones de años de antigüedad? One of the more intriguing of those artifacts is the London artifact, a hammer. This hammer was discovered in June 1936. It is in rock, hard concretionary rock, that is assigned an age of 140 million years. Ahora vayamos a Sudáfrica. Hace años en Sudáfrica se halló uno de los grandes misterios, un campo completo de esferas de un metal que no existe en nuestro planeta tal como lo conocemos hoy. Es una aleación, y no ocurre en la naturaleza terrestre, pero además, las esferas tienen ranuras creadas por máquinas. Algunas son grandes, decenas de centímetros de diámetro, otras tienen apenas unos cuantos centímetros. Pero aquí está el problema. Esas esferas de Sudáfrica han sido fechadas, y tienen 570 millones de años. Veamos un poco de contexto. Lo que ven es un mapa geológico del tiempo. En la parte de arriba están los estratos más recientes y en la parte de abajo están los más antiguos. Ya hablamos de período Pérmico y del Ordovícico, y el Pleistoceno cerca de la cima. Estas esferas vienen de una época en el fondo de la tabla de antes de que comenzara la vida. En esa época sí había vida, pero era más primitiva, era unicelular. Tal vez amibas, vida biológica muy primitiva, es lo que se conoce como el período precámbrico. Así que este es el misterio, que hacen estas esferas artificiales y tecnológicamente avanzadas en un lugar de Sudáfrica, y en una época en la que no solo no habían humanos, sino que la forma más avanzada de vida era de organismos unicelulares. Ahora ya tienen una idea de lo que son los objetos fuera de lugar. Hay tantos objetos fuera de lugar que los científicos los colocaron en una pila separada, afirmando que no coincidían con la historia tradicional y que regresarían a ellos años después. Pues ese momento es ahora porque son tantas las anomalías, que debe haber otra historia o al menos la historia que conocemos debe estar incompleta. Déjenme dejar esto bien en claro, no digo que sea incorrecta, digo que hay una gran probabilidad de que esté incompleta, de que solo hayamos visto una pequeña parte de nuestra verdadera historia. O la pequeña parte de la historia verdadera. Y la pregunta es qué tan atrás llegan estos objetos fuera de lugar. Y hay otra interrogante aún mayor, ¿se encuentran solo en este planeta? ¿Están confinados a la Tierra? ¿O es posible hallar objetos fuera de lugar en otros lugares como por ejemplo en la Luna? Algo muy interesante pasó en 2016. Y es que la NASA hizo público todo su artículo de imágenes lunares. Imágenes tomadas en la superficie lunar. Tomadas por las misiones Apolo comenzando desde el 1961 hasta su final en 1972. Hay cosas en esas imágenes que la NASA no puede explicar, y son conocidas como imágenes anómalas. Algunas son tan anómalas que fueron pixeladas, para que no veamos lo que en realidad había en ellas. Esto lo vimos en el video anterior, de cómo también ocultan su color verdadero. Pero aún se divisa algo de lo que está difuminado. Algo está sucediendo en la Luna y quiero que observen algunas de estas imágenes. Cuando se ve un ángulo de 90 grados en un yacimiento, eso nos dice que de hecho nos encontramos en un sitio arqueológico y no en una formación natural. La naturaleza no erosiona con el viento en ángulos de 90 grados. Ni con el paso de un río se producen ángulos de 90 grados. No es normal, así que cuando se tiene un ángulo de 90 grados como el que ven en la pantalla, se sospecha que es un yacimiento arqueológico visto desde el aire y es muy claro. Las líneas rojas nos muestran dónde está el ángulo de 90 grados.
La siguiente imagen de la superficie de la Luna está entre las publicadas por la NASA. Ven en la parte inferior derecha de la imagen lo que parece ser un cubo pequeño, y en la parte superior derecha vemos lo que definitivamente es un alargamiento de ese cubo, definitivamente son ángulos de 90 grados. Claramente fueron hechos intencionalmente, no son el resultado de la erosión. Y la pregunta es ¿qué hacen en la Luna? Se nos ha hecho creer que la Luna es una superficie estéril, que no existe vida en la Luna y que jamás ha existido. Y hablamos de imágenes entre 1961 y 1972. Pero cuando vemos esta imagen podríamos decir que es un truco de la luz, un juego de claro-oscuro, pero no es una sola imagen. Vean otra de las imágenes hechas públicas por la NASA. La misión Clementine a la Luna llegó después de las misiones Apolo. Clementine fue una misión independiente que regresó a la Luna, quizá para poder observar con más detalle algunas de las anomalías captadas por los Apolos. Y estas son imágenes de Clementine que fueron difuminadas puestas a disposición del público. Ahora están viendo una de ellas. Obviamente están viendo una imagen que por alguna razón no quieren que veamos, pero que podría ver en la superficie de la Luna. ¿Cuál es el objeto fuera de lugar que no nos permiten conocer? Aquí hay otra que muestra una especie de torre, quizá un obelisco que puede haber sido pixelado. Todas son de la misión Clementine. Cuando la gente ve cosas como estas en la Luna, lo primero que se les ocurre que es extraterrestre. Y no precisamente tienen que serlo. Pero cuando hallamos esos objetos fuera de lugar en la Luna, cuando hallamos vestigios arqueológicos de civilizaciones en un lugar donde solo esperábamos hallar microbios, vida microscópica y en su lugar encontramos complejos de templos, eso es lo que parecen ser estas imágenes. Cuando hallamos estas cosas tengo la impresión de que vamos a descubrir algo que va a ser la experiencia más poderosa y unificadora que todos los seres humanos de nuestra familia global de la Tierra podría tener. Porque la impresión es que cuando lleguemos a esos lugares vamos a hallar jeroglíficos en las paredes, vamos a hallar inscripciones en idiomas que ya conocemos aquí en la Tierra. Idiomas originales como el hebreo, sánscrito, cuneiforme, árabe, y la razón por la que vamos a encontrarlo no es que esos lugares sean totalmente extraterrestre. Creo que esos lugares fueron desarrollados por nosotros mismos en otro ciclo de civilización, cuando trabajábamos juntos como una familia en este hermoso planeta. Cuando cooperábamos y lográbamos cosas grandes y hermosas. Estamos al borde de la guerra en un momento de convergencia de ciclos, de tensión, como las civilizaciones anteriores. Pero podemos hallar evidencia de otra era que tiene el poder para unificarnos en lugar de dividirnos. Creo que es algo que veremos pronto en nuestras vidas. Y cuando estudiamos las civilizaciones avanzadas del pasado en la Tierra, ¿por qué colapsaron? ¿Algo ocurrió en el pasado? ¿Tal vez lo habíamos olvidado? ¿Tal vez decidimos olvidarlo? Porque lo que haya sido pudo ser tan doloroso que no quisimos que marcara a las futuras civilizaciones.